¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches a todos los que nos están siguiendo a través de nuestro canal de Facebook de la Iglesia Bíblica Bautista Rey de Vida. Gracias por acompañarnos, en verdad. Gracias por darte el tiempo de estar con nosotros 30, 35, 40 minutos, lo que dura esta reflexión y esta enseñanza de esta noche. Bienvenidos a una transmisión más. Gracias por acompañarnos. Seguimos con el estudio de esta carta, de esta epístola que fue enviada a unos cristianos judíos, unos hebreos. Entonces, esta carta que hoy debemos continuar es la carta a los hebreos. Bienvenidos. Vamos a orar para poner esta transmisión en las manos de nuestro Señor y espero pues comparte la página para que otras personas también puedan aprender de las Escrituras, aprender un poco más de la Biblia para ver cómo aplicarla en nuestra vida. Especialmente si tú eres un creyente, por favor, si eres parte de nuestra familia local, Rey de Vida en Santo Domingo de los Áchilas de Ecuador, o si eres parte de la iglesia local en Rey de Vida, Puerto Viejo, o cualquier persona que ame a Jesucristo y pertenece a una iglesia y quiere compartir esta enseñanza, por favor, hágalo, ayude a otros a que se extienda, que conozca la palabra de Dios. Yo quiero que tomes tu Biblia, por favor, y busques casi al final en el libro de Hebreos. Es una carta a los hebreos. Y quiero, por favor, que nos acompañes porque nos toca seguir con el capítulo 2 en esta noche. Hoy jueves, estamos 20 de agosto, es increíble cómo ha pasado el tiempo, son ya las 7 y 8 minutos. Quiero invitarte, por favor, toma tu Biblia, ábrela en la carta a los hebreos y en el capítulo 2. Antes de comenzar el capítulo 2, hagamos un recuerdo de qué es lo que pasaba al inicio, en el capítulo 1. En el capítulo 1 hemos aprendido que esta carta no sabemos quién es el autor, Pablo, Bernabé, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que el autor de esta carta andaba de la mano con los apóstoles de Jesús, sabía muchísimo del Antiguo Testamento porque muchos eventos del Antiguo Testamento los relaciona y los compara con Jesucristo. Entonces parece ser que era un hombre muy preparado en la ley, sabía muchísimo de las Escrituras. Otra cosa, ni siquiera sabemos dónde estaba este grupo de hebreos a quien fue dirigida esta carta. Entonces, en el capítulo 1 aprendimos y vimos que hay la exaltación a Jesucristo, Jesús. En el capítulo 1 exalta a Jesús, que es sobre todo, porque Él es Dios. En el capítulo 1 vemos a Jesús que es mayor, incluso superior que los ángeles, que cualquier persona, cualquier ser, porque Él es Dios. Entonces vemos esa exaltación. Ahora en el capítulo 2 vamos a ver a Jesucristo cómo se humilla haciéndose un humano. Y el humano, el capítulo 2 habla de la humanidad en general. Y vemos de este Jesucristo, Dios, que es superior a los ángeles, lo vemos humillándose y naciendo como uno de nosotros, inferior a los ángeles, humillándose por la humanidad. Entonces hoy en el capítulo 2 vamos a ver cómo Jesús, haciéndose humano, Jesús revela a Dios al hombre. Pero también vamos a ver cómo Jesús representa al hombre ante Dios. Es muy hermoso el trabajo que hizo Jesucristo. Él es el puente entre lo que está pasando, entre el cielo, el abismo y la tierra. Él es el puente entre usted para que camine a la eternidad. Él es el que intercede. No hay ningún otro nombre bajo el cielo en que nosotros podamos ser salvos, sino es Jesús, el Cristo, el Mesías. Entonces, ahora sí, les invito en el capítulo 2 de Hebreos. Vamos a ver, continuamos con lo que está narrando el autor de esta carta. En el capítulo 2, versículo 1, dice, con toda la introducción que di, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Con más diligencia, entonces con todo lo que hemos entendido hasta este momento, entonces es necesario que pongamos diligencia y atendamos a las cosas que hemos oído. Ok, esas dos palabras, diligencia y atendamos, esas dos palabras en el griego significan más de lo que nosotros podemos suponer en español. La primera palabra sonaría como perisóteros, que significa superabundante. La segunda palabra es prosejo, que significa prestar atención, andar con cautela. Lo que nos está diciendo es que estemos superabundantemente prestando atención
¿A qué? A lo que hemos oído. Bastante hemos oído, bastante hemos aprendido de Jesús y su doctrina y lo que ha de venir. Ya hemos escuchado bastante de nuestro Señor. Hemos aprendido tantas cosas de la palabra de Dios que ya es tiempo para que el pueblo de Dios se comporte como hijo del Dios viviente, justo, santo y amoroso. Debemos ya dejarnos de inmadureces espirituales. Debemos ya estar atentos y dejarnos de infantiladas religiosas, hermanos. Perdón que hoy esté un poco así de grosero, pero ya es tiempo de que nos dejemos de infantiladas religiosas, nos levantemos y representemos a ese Dios santo, justo, amoroso, íntegro, serio, todopoderoso. Debemos ya dejarnos de inmadureces espirituales y materiales y comenzar a estar firmes en la verdad y la integridad. ¿Hemos pecado? Por supuesto que hemos pecado. Claro que hemos cometido fallas, le hemos fallado, pero es ahora, es momento de pedir perdón, arrepentirse de las cosas en que le hemos fallado y por favor, basta, levantarse ya y saber reconocer que te has arrepentido, le has pedido perdón y Dios te ha perdonado y vaya, camine agradecido y no peque más. No peque más. Aunque le pareciera que se desespera por la vida que debe dejar, pero es suficiente. Si usted es hijo de Dios, usted es cristiano, es creyente, ya basta, usted debe poner un alto a esa inmadurez espiritual, de una vez por todas. Especialmente viendo que los días se acercan para el gran evento. Continúa el versículo 2, dice que con más diligencia atendamos las cosas que, el versículo 1, con las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En español, la palabra deslizar significa arrastrar algo con sutileza, arrastrar algo con suavidad, con disimulo. Pero en el original, la palabra que está escrito, que hemos traducido en deslizarnos, en el original, esa palabra significa pasar por alto, despreocupándonos y después encontrándonos fuera. Es lo que está, cuando uno trata de traducir en español directamente el griego, uno entiende esto. Tengan cuidado, pongan suprema y abundante atención a las cosas que han oído del Señor. No vaya a ser que despreocupadamente tú te encuentres fuera. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Alguna vez usted ha salido de su casa y ha escuchado la puerta principal de su casa cerrarse y después escuchas un ¡pro! Y después de ese ¡pro! te das cuenta que no tienes la llave de la puerta de tu casa? Ese ¡pro! Esa sensación amarga, esa pregunta de ¿y ahora qué hago? Esa sensación amarga que provoca ese descuido por lo cual estás afuera de tu casa sin tu llave, esa sensación amarga por ese descuido es lo que el autor de Hebreos quiere evitar que nosotros cometamos y sintamos. A veces el creyente se va alejando de la cristiandad y le quita importancia a su testimonio, que al rato cuando abre sus ojos se encuentra afuera, lejos de su casa espiritual, lejos de Dios y en circunstancias que lo único que le queda hacer es vivirlas, aguantarlas, soportarlas y resistirlas, porque descuidaron las cosas que aprendieron de su Señor. Espero que me esté explicando. No te descuides de lo que sabes de Dios, de aplicarlo en tu vida a diario. Ya basta de demostrar que todavía eres una persona carnal e inmadura. Guarda tu testimonio, porque después te vas a abrir los ojos y vas a encontrarte en un lugar que no querías estar, con la gente que solo te utiliza, lejos de casa, porque no te despreocupaste de tu testimonio. Especialmente hoy hemos visto gran personal de las iglesias fallando en esto. Versículo 2, en la carta de Hebreos capítulo 2, versículo 2 continúa, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme,
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cuánto más escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si el mensaje que anunciaron los ángeles antes de Cristo resultó verdad y todos aquellos que desobedecieron al mensaje de Dios transmitido por los ángeles recibieron un castigo que merecían, con más razón será castigada esta generación de seres humanos porque hemos entendido y hemos recibido el gran valor de la salvación de Cristo Jesús. Si antes de Cristo el mensaje de los ángeles profetas funcionó y fue castigada la humanidad, con mucha más razón, ¿cómo podemos nosotros descuidarnos del valor de la salvación que tenemos hoy desde Cristo Jesús hasta acá? Es increíble. Con mucha más razón, nosotros siendo la evidencia de primera mano que fue Jesucristo quien dividió la historia del mundo en dos, nosotros recibiremos con mucha más fuerza el castigo, hablando de la humanidad en este tiempo. No podemos descuidarnos de quien nos libertó. No podemos descuidarnos de esa oportunidad. Continúa el versículo 3. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Hubo testigos de esto. Versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos. No estaban solos, ni usted tampoco. No estamos solos, testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimentos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Quiénes hacen los milagros? El hombre. ¿Quiénes hacen los milagros? El pastor, el pseudo profeta que conoces en tu barrio, el apostolito que dice ser, que él mismo se dijo que es apóstol. El gran hombre millonario y famoso que vemos por redes sociales que hace milagros. Ellos son los que en verdad hacen milagros. No, Señor. Es Dios el que hace el milagro. Y lo hace según su voluntad, no la nuestra. No podemos obligar a Dios a hacer lo que nosotros querramos. Él hace su voluntad cuando quiere, como lo quiera, al que quiera, porque Él sí sabe lo que está haciendo. No depende de nosotros, depende de Dios. Él hace su voluntad. Que Dios haga algo según nuestra humildad es un asunto diferente. Ahora es un asunto diferente. Y de ahí continúa en el versículo 5 en adelante, relacionando lo que Jesús es e hizo con la humanidad en general. Versículo 5 dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. ¿Recuerdan capítulo 1? Que Jesús es más que los ángeles. No se puede comparar la deidad de Cristo con ningún ser. Pero en el versículo 5 dice que Él es más importante. Pero hay algo muy interesante en una introducción aquí que dice, porque no sujetó a los ángeles del mundo venidero acerca del que estamos hablando. El mundo no es de dominio de los ángeles. El mundo que viene, todo lo que será para la creación que fue dada al hombre, para dominio del hombre, no fue dada para el dominio de los ángeles. Versículo 6, porque alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién los creemos que somos? El hecho de que Dios nos dio la creación para nosotros administrarla no significa que debemos creernos cosa alguna. Ni siquiera a los ángeles no se le dio, y ni siquiera los ángeles son superiores a nosotros somos menos que los ángeles, y a nosotros se nos encargó la creación. Por eso dice el versículo 6, dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre, hablando de la humanidad, de la descendencia de Abraham, para que le visites. Le hiciste un poco menos que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo sujetaste bajo sus pies. Claro está que hemos hecho un pésimo trabajo. Claro está que la acabamos de arruinar. Se nos dio algo hermoso y hemos hecho un pésimo trabajo. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, al ser humano. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas a Él. Pero por supuesto, no somos capaces de controlar ni dominar las cosas. Versículo 9.
Pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Solo analicemos que cómo echamos a perder todo lo que se nos dio, que tuvo que venir Jesús para rescatar la humanidad, y no solo la humanidad, la creación en sí. Dice, y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Note bien esa palabra, todos. Deberían marcar esa palabra usted en ese versículo, todos. Jesús vino, se hizo humano para morir, padecer, sufrir, por todos, por todos. Versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Cristo sufrió, porque tenía un plan de rescate de la humanidad. Versículo 11. Porque el que santifica a los que son santificados, de unos son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esta es la parte que me conmueve. Saber que Jesús, ver a Jesús, que con su acto de venir a hacerse humano, rebajarse, humillarse, nacer desnudo como un ser humano, sucio, ensangrentado, en algo tan humilde, en algo tan triste como un pesebre, un establo. Ver a Jesús dejar su trono y bajar y hacerse, formarse como uno de nosotros, con el único propósito de darnos la oportunidad a la raza humana de pertenecer a su familia, eso es algo grande. Eso es algo que me conmueve muchísimo. Es algo que me taladra el corazón y me rompe la ciencia. ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué? No merecíamos ese gran favor que Jesús hizo a hacernos para su familia, al punto de que Él mismo nos llame hermanos. Pregunta, ¿a cuál familia pertenece usted? ¿A quién le pertenece a usted? Y si no sabe ciertamente si le pertenece a la familia de Dios, es porque no se ha inclinado ante ese Jesús. Y tome en cuenta que si no le pertenece a la familia de Dios, ¿a qué familia le pertenece? Es importante entender esto. El favor que nos hizo Jesús al hacerse humano, enseñarnos su vida, enseñarnos sobre el reino de Dios, caminar con la humanidad por 33 años, e incluso ir a morir vilmente para comprar con su propia vida la humanidad caída. Eso es algo hermoso. Vemos cómo Jesús nos hace parte de su familia. Tristemente, hay personas que no les importa esto. Si usted que me está oyendo ha entendido hasta aquí esto, le ruego, tome en serio esto. Tome en serio, usted no puede negar la historia. La historia habla de Jesús. La Biblia habla de Jesús. Todas las religiones, aparte de la doctrina bíblica, las religiones que se han creado en el mundo en algún momento de sus bases, hablan de que existió un Jesucristo, aunque terminando negándolo, usándolo. No podemos negar porque todo gira en torno a Jesús. Y si usted está negando eso, usted está negando a Dios y el favor, el regalo que le ha dado. Debería usted pensar en esto y decirle a Jesús que se rinde y que entre en su vida. Continuemos esto porque nos falta poco para terminar este capítulo 2. Versículo 12. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de tu congregación te alabaré, hablando de Cristo con nosotros, y a otra vez, versículo 13, y otra vez yo confiaré en ti. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios que Dios me dio. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Quiero hacer un paréntesis aquí porque muchas veces sacamos de contexto esto. Y muchos se apoyan en este versículo para hablar algo que no es bíblico.
Y es un movimiento que está creciendo en muchas iglesias. Muchas veces sacamos de contexto este versículo. Sacar de contexto es no tomar en cuenta todo el escrito y basar mi opinión en un solo versículo. Cuando todo el capítulo, todo el libro está hablando de algo específicamente, yo puedo sacar un versículo para de ahí sacar mi opinión. Eso es sacarlo de contexto, porque todo el texto está hablando de algo. Y aquí vemos que este versículo no está hablando de una selección limitada de seres humanos. Porque el versículo dice que, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Si basamos solo en ese versículo, entenderíamos que Dios le da un grupo limitado de hijos, de salvos, de la humanidad a Jesucristo. Y eso no es así, porque todo el texto está hablando de la humanidad en general. La humanidad fue dada a Jesucristo. Este versículo no está hablando de una selección limitada de seres humanos, porque todo el capítulo no está hablando de un grupo selecto o seleccionado, sino que Dios dio a Jesucristo toda la raza humana para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna en Cristo Jesús. Todo ser humano tiene la misma oportunidad de alcanzar la salvación a una condenación por sus pecados en Cristo Jesús. Claro está, obviamente, que no a todos los seres humanos les interesa esto. Eso es muy diferente, muy diferente. La raza humana fue comprada y dada a Jesucristo, para que de esa raza humana unos cuantos crean y decidan y agradezcan eso. No fue dada la raza humana, animal, los insectos, los vegetales, los cuadrúpedos, no fue así. Solo los humanos, que son a imagen y semejanza de Dios, fueron dados a Jesucristo para salvación. El problema es que los humanos deciden por no interesarse y no querer creer, o no les interesa ningún Dios como el que nos presenta la Biblia. Eso es muy diferente. Versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando de Jesucristo, para distribuir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, todo esto lo hizo para destruir por medio de la muerte de Cristo, al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Y librar, note bien lo que dice versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban duramente toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cuánta gente hoy, por temor a la muerte, hace cosas incorrectas? ¿Cuánta gente hoy, por el miedo a morir, hace cosas totalmente desastrosas? Desde matar, traicionar, acumular e incluso paralizarse, como lo hemos visto en esta pandemia que estamos pasando ahora. Por el miedo a morir, la gente se ha paralizado, ha hecho cosas incorrectas en su vida. Son esclavos del miedo a la muerte, y el miedo a la muerte es una herramienta que Satanás usa contra el ser humano. Así que si usted es cristiano, déjeme decirle, escúcheme bien, si usted es cristiano y lo paraliza el miedo a la muerte, déjeme decirle que usted está escuchando a la voz incorrecta. Usted probablemente está escuchando la voz del que usa el miedo a la muerte para evitar que tú hagas el trabajo que debes hacer como cristiano, como hijo de Dios. Usted está escuchando la voz incorrecta si se ha paralizado de sus tareas y deberes como hijo de Dios por miedo a la muerte. Usted está escuchando a Satanás y es la voz incorrecta. Lo siento mucho. Versículo 16, y vamos a terminar. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Jesucristo no vino a morir por los ángeles. No vino a morir por los animales. Vino a morir por nosotros, los humanos, los hombres y mujeres. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual había ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo.
Jesucristo se hizo humano, carne y hueso como nosotros. Estuvo en un cuerpo limitado como el nuestro, para poder sufrir, experimentar y para poder, siendo humano, rescatar a los humanos. Hizo el trabajo del sumo sacerdote que hacía en el pueblo de Israel. El sumo sacerdote intercedía por su pueblo. Su pueblo traía un animal para que el sumo sacerdote sacrifique y diga: Dios, los pecados de esta familia los transferimos de este animal. Acepta esta ofrenda para que ellos justifiquen sus pecados. Él vino como hombre a suplantar al sacerdote para interceder con Dios Padre. Versículo 18. Pues en cuanto Él mismo padeció, sufrió, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. He aquí una gran y la última verdad del capítulo 2. Cristo fue tentado como más incluso que cualquiera de nosotros, y Él no pecó. Él pudo, venció el pecado y la tentación, venció la muerte. Cristo fue tentado, sufrió terrible muerte para que nosotros, que no podemos soportar la tentación, no seamos condenados por nuestros pecados. Él hizo ese gran, increíble, maravilloso acto de amor. Soportó la tentación, tentaciones que nosotros hemos sentido, incluso más. Y Él venció todo eso para que nosotros, que somos débiles, no seamos condenados por nuestros pecados. He aquí, en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y si usted ha entendido quién es Cristo ahora, que es superior que todos, y si usted ha entendido que Él vino y se humilló, haciéndose inferior a los ángeles, haciéndose un ser humano, para que toda la humanidad alcance salvación, aunque en la humanidad no le interese eso, pero si usted ha entendido, usted caiga sobre sus rodillas, dígale: Jesús, te agradezco por lo que hiciste. Yo sí te agradezco. Yo sí, Patricia Solís, te agradezco. Dile tu nombre. Yo sí, Jorge. Yo sí, María. Yo sí, Pedro. Yo sí te agradezco por lo que hiciste en la cruz. Y te agradezco por darme la oportunidad de vida eterna, por rescatar la humanidad. Yo sí te doy las gracias. Y es más, te invito a que entres a mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de una vida sin tomarte en cuenta. El arrepentimiento es la puerta para que Cristo con tu invitación entre a tu vida y termina diciéndole: sé que eres Dios. Te agradezco por todo, por morir, por enseñarnos y dejarnos el camino marcado a una vida santa e íntegra que nos lleva a la eternidad. Te lo garantizo, funciona. Que sea hasta la próxima que podamos conectarnos nuevamente. Te agradezco por darte el tiempo de estar con nosotros en esta noche. Gracias de corazón a todos los que se conectaron y a los que están escuchando luego esta grabación. Los quiero mucho. Oro por todo aquel que está escuchando y viendo estas transmisiones. Y oro para que todos puedan salir adelante en un tiempo muy difícil como el que estamos viviendo hoy. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los proteja y provea para todas sus necesidades, en el nombre que sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Será hasta la próxima. Dios me los bendiga.